Amén. El día que vengamos todos ya no vamos a caber. Por eso ya nos vamos a cambiar, porque no vamos a caber. Eso se llama fe. Amén. Bueno, vamos a darle la bienvenida, por favor, a dos personas que amamos mucho, que son muy importantes, que hemos conocido y hemos conocido el amor que tienen por Dios y por su obra. A Seki y a René, Ezequiel y René, por favor, pónganse de pie. Vamos a darles un aplauso. Bienvenidos, esta es su casa. Gracias por estar. A la familia de Leti también, bienvenidos otra vez. Ustedes ya son parte de la familia. Qué gusto tenerlos aquí otra vez. Y no sé si me falte alguien más por aquí. No. Adiós, Pulgarcito. Me ignoro. Bueno, pues vamos a comenzar. En estos extraños tiempos que el Señor ya nos había anunciado que íbamos a comenzar a vivir, pero que algunos no pensamos que fueran a ser tan extraños, hemos estado hablando últimamente de cómo todos esperamos que Dios vea por nosotros. Todos necesitamos que Dios llegue a tiempo cuando lo necesitamos. Cuando ocupamos de Él, todos queremos que el Señor aparezca en el momento justo. Alguna vez me pedía en estos días, Raúl, un mensaje que hemos dado durante muchos años acerca de cómo las águilas levantan su vuelo y más en momentos de tormenta. Pero hay una enseñanza muy linda acerca de las águilas y de cómo las águilas empiezan a enseñar a sus polluelos a volar. La Biblia dice que primero, la naturaleza y todo el entorno dice que primero, cuando salen del huevo las águilas nuevas, los polluelos, sus padres los atienden como atendemos a todos los bebés, ¿no? Con mucho cuidado. Así es como cuando llegamos a Cristo. Nos cuidan, nos protegen, nos chiquean, nos abrazan, nos alimentan con palabra de Dios, nos enseñan lo que significa, nos invitan a cumplirla. Pero llega un momento en donde esos polluelos empiezan a crecer y tienen que aprender a volar. Y no sé si tú te has preguntado cómo es que aprenden a volar. Aprenden a volar igual que tú y yo lo aprendemos a hacer. El padre o la madre, dependiendo de la situación, y quien esté por ahí en ese momento, toma sus polluelos y los sube a sus alas y empieza a volar. Así como nosotros cuando tenemos esos primeros vuelos con Cristo, ¿no? Donde entendemos que no depende nada de nosotros y aprendemos a depender de Él. Entonces los polluelos van muy tranquilos sobre las alas de su padre o de su madre y llega un momento en donde de repente, de manera incluso un poco jocosa, el padre o la madre se quitan y los hijos caen. Y cuando van cayendo, pues evidentemente es una sensación que no habían sentido las primeras veces. Y después de sentirlo las primeras veces, yo creo que ya no la quieren volver a sentir, ¿verdad? Ellos tienen que empezar a tratar de hacer algo por su cuenta, porque ya se les atendió durante mucho tiempo. Me imagino a los polluelos tratando de hacer algo y yo creo que se acuerdan que el papá o la mamá mueven las alas y lo empiezan a hacer, pero no funciona. Al papá y a la mamá, con experiencia, con práctica, como tú y yo la adquirimos cuando empezamos a vivir la palabra de Dios, el papá y la mamá lo hacen de una manera ya natural. Hay gente que oramos, que leemos la Biblia o que obedecen la palabra de Dios de una manera automática, es un estilo de vida. Ya ni siquiera te cuesta trabajo, lo haces por default, decimos. Como cuando caminas, como cuando andas en bicicleta. Creo que todo mundo sabe andar en bicicleta, ¿verdad? No. ¿No sabes andar en bicicleta? Por favor, recuérdeme llevar a Miriam a andar en bicicleta porque creo que me voy a divertir bastante.
Vamos a conseguir una bicicleta de su tamaño, pero con rueditas atrás para que se enseñe. No puede ser que no sepas andar en bicicleta. Dios mío. Bueno, entonces, el papá, imagínate el momento en el que el polluelo o los polluelos están viendo el suelo y dicen, ya valió. Hasta aquí llegué. Creo que tú y yo hemos pasado por ese tipo de momentos, ¿no? Que decimos, ya valió. Hasta aquí llegué. Y en el último momento aparece el papá o la mamá de manera prodigiosa y lo salvan. Y yo creo que los polluelos casi infartados han de decir, gracias, pero no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Por favor. No me agradó tu broma. Se vuelve a levantar en el vuelo y les vuelven a hacer lo mismo hasta que aprenden a volar. Hay muchos que queremos aprender a volar, pero no queremos practicar. Y no queremos sufrir ni sentir lo que cuesta aprender a volar. La semana pasada hablamos de la vida de Samuel, de la vida del profeta que aprendió a escuchar a Dios. Hablamos de aprender a escuchar. Pero se quedó por ahí algo pendiente que yo quisiera dejar muy claro el día de hoy y que a muchos estoy seguro nos va a servir, incluso los que nos ven por redes sociales. Recuerda que la semana pasada hablamos en Samuel, en el primer libro, capítulo 2, de una promesa que Dios da para tu vida, pero que tú no puedes olvidar. Dios honra únicamente a los que le honran. Hoy te vas a llevar un mensaje muy claro. La palabra de Dios tiene que servir para confrontar tu vida. No importa si tienes poco tiempo o mucho tiempo en el Evangelio, es exactamente lo mismo. Tienes algo que se llama sentido común, hay que usarlo. Digo yo siempre que es el menos común de los sentidos, el que menos utilizamos. Pero además de usar tu sentido común, tienes que recordar que si tú realmente le has entregado o quieres entregarle tu vida a tu Creador, la Biblia te promete, porque es la voluntad de Dios, que Él escribirá su voluntad. Él ya la ha escrito en tu corazón. Tú no necesitas gran información ni instrucción para saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Entonces, como siempre, te vamos a platicar el contexto histórico y el significado de ciertos conceptos para que realmente puedas entender lo que Dios te quiera decir, pero principalmente que lo puedas comenzar a vivir. Mira, los libros de Samuel, primero y segundo libro, no son primera y segunda, son primero y segundo porque son libros. En el Nuevo Testamento hay cartas, en el Antiguo Testamento hay libros. Y hay cristianos que decimos primera de Reyes, no, es primero de Reyes. O primero de Samuel. No podemos, o primero de Crónicas. ¿Alguna vez te ha tocado difícil la noche que no puedas dormir, que tengas así como insomnio? Agárrate los libros de Crónicas y empieza a leer toda la genealogía y te apuesto que en 3 minutos te vas a quedar dormido. De verdad. No, la verdad es que los libros de Crónicas tienen gran bendición, pero hay que sacarla con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y hoy vamos a hablar otra vez del primer libro de Samuel. Mira, no importa hace cuántos miles de años se escribió la palabra que tú puedas tomar en la Biblia. La palabra de Dios es atemporal, sin tiempo. Lo que se dijo hace miles de años se aplica al día de hoy. Es un manual para que tú lo pongas en práctica. El primer libro de Samuel, de los primeros libros que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es un libro que se desarrolla después de una etapa muy oscura en la vida del pueblo de Dios, la etapa de los jueces. El pueblo de Dios recibió instrucción a través de Moisés y de Josué. Dios les decía qué tenían que hacer, pero cuando murió Josué, como tú lo recordarás, Josué hizo muchas cosas bien, pero hizo una cosa muy mal. No desarrolló liderazgo que continuara la obra de Dios. A Moisés se le encargó preparar, entre otras cosas, a Josué, a un sucesor. Hoy vas a leer cómo Josué siempre estaba ahí.
cuando Moisés trabajaba. Pero Josué no hizo lo mismo. Josué se quiere lavar las manos en algún momento de su vida, como muchos lo hacemos, y aparece ese famoso versículo que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no lo dice con orgullo, lo dice porque como no hice mi chamba, mi tarea de preparar a alguien, en vez de todo el pueblo, pues nada más nosotros, porque no hice mi trabajo de preparar a quien va a continuar mi obra. ¿Qué pasó? Que el libro de los jueces, de los 12 jueces, 12, gobierno, número 12, gobierno, 12 apóstoles, 12 partes en el tabernáculo, 12, 12, 12 significa gobierno. El libro de los jueces nos menciona el proceso del pueblo de Dios que vivimos tú y yo todos los días. El pueblo se olvidaba de Dios porque no había quien les enseñara de Dios. Tipo tradición mexicana, maternalista o matriarcado, costumbres, tradiciones, en donde no enseñamos a nuestros hijos a conocer a Dios porque nuestros padres no nos enseñaron a nosotros. ¿Qué pasaba? Que cuando se venían todas las maldiciones o castigos que la Biblia menciona por no conocer y obedecer a Dios, el pueblo empezaba a clamar, ¿te vas a arrancar una oreja? El pueblo empezaba a clamar y Dios les daba un líder, un juez. Cuando el pueblo obedecía al juez, el pueblo empezaba a vivir bien otra vez. Pero ¿qué pasaba? Bloques de 40, 50 años generacionales. El juez se moría y no aparecía otro juez. Entonces, la nueva generación, tipo Cuba, tipo Venezuela, o como nos quieren hacer aquí en México, la nueva generación no conocía a Dios y se desviaba de Dios. Y la generación de esa generación que no conocía a Dios terminaba otra vez perdiéndose de Dios. Y de repente brincaba un viejito por allá que ya no podía ni hablar y decía, yo me acuerdo que Dios nos sacó. Y todos, a ver, ¿qué es eso de Dios? Investigue a alguien, búsquese en Google y por favor saquen información. Y otra vez le pedían a Dios y Dios volvía a levantar otro juez. Te estoy hablando de cientos de años de historia. Hay buenos jueces. Débora fue una buena juez. Sansón hasta cierto punto fue un buen juez, porque al final terminó arrepintiéndose y renunciando, que es la meta de todo. Pero este Samuel fue un caso especial. Samuel viene después del proceso de los jueces y vemos cómo el proceso es necesario que se rompa. Ahora de jueces pasamos a monarquía, a un rey. Pero yo quiero decirte que Dios no quería levantar un rey. No quería al rey Saúl ahí. Y por errores de un rey terminó levantando a un rey que funcionara, como era David. Fíjate lo que te estoy diciendo bien. El pueblo no aprendía por sí mismo a conocer y a obedecer a Dios. Tenían que tener a una persona, a un santo, a una virgen, a un papa, a un pastor, a un ministro que los guiara. ¿Por qué? Por la falta de compromiso de conocer personalmente a Dios. Por eso Dios no quería levantar reyes. Por eso Dios no nos dice qué día nació Cristo ni qué día va a venir Cristo. Por eso Dios no nos dice dónde está el cuerpo de Moisés, porque estaríamos todos de rodillas ahí en la tumba de Moisés. Por eso el pueblo hizo un becerro de oro, porque no nos queremos comprometer de manera personal a buscar a Dios. Te voy a explicar muy rapidito de qué vamos a hablar hoy. La Biblia dice en Apocalipsis que Cristo nos rescató de ir al infierno a ti y a mí para convertirnos en reyes y sacerdotes. Significa en sacerdotes reales. Un sacerdote, hombre o mujer, tú o yo, tiene la función de vivir para servir a Dios. Otra vez. Fuimos creados para ser hijos del rey, para ser gente, príncipes, princesas reales de la nobleza,
para aprender a vivir como Dios dice que debemos de vivir y representarlo dignamente. Y de esa manera servir a nuestro rey. ¿Cómo se le sirve al rey? Obedeciéndolo. En tiempos antiguos un rey decía, todos a la guerra, y no se levantaba Omar diciendo, no, rey, hoy yo no quiero ir. ¿Sabes qué? Hoy tengo mucho sueño, hoy no me levanto. Le cortaban la cabeza. Cuando el rey decía todos, era todos. Cuando el rey daba una orden, todos cumplían. Y no sé si has observado las películas, había una necesidad inherente en la naturaleza de las personas de honrar y de dar la vida por su rey. Hay películas en donde el rey está en batalla y todo el mundo lo cubría, le preocupaba más el rey que su propia vida. ¿Sí o no? Eso ya se perdió en estos tiempos desde hace mucho. Porque nosotros tenemos que vivir precisamente para servir así a nuestro rey y para cumplir la voluntad de nuestro rey en nuestra vida. Nuestra labor es funcionar como sacerdotes, como personas que viven para servir y agradar a nuestro rey. El libro de Números, Pingüino, capítulo 3, versículo 2, nos enseña qué pasó con el sacerdocio desde el tiempo de Aarón. Te prometo que te lo voy a hacer muy simple y que al final lo vas a entender, por la gracia de Dios. El sacerdocio, el servicio a Dios, se dio a través del hermano de Moisés. Dios designó que todos los que venían como descendientes del hermano de Moisés, de Aarón, se dedicaran a servirle únicamente a él. Dice la Biblia que los hijos de Aarón fueron 4. Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Fíjate bien, me costó mucho trabajo llegar a esto. Así que no le pierdas atención porque de verdad le eché coco. El sacerdocio solo se podría llevar a cabo, el servicio a Dios, a través de la familia de Aarón. Nada más. Única y exclusivamente. Dice la Biblia, hablando de sacerdocio, que directamente el primer hijo de Aarón, llamado Nadab, era el que le tenía que servir, y todos los hijos de Nadab, y así sucesivamente. No aparece en la Biblia, porque la Biblia no nos dice todo. Yo no sé por qué, pero si tú recuerdas la historia de Samuel, en los tiempos de Samuel había un sacerdote llamado Elí. Es el ejemplo del sacerdote que existe el día de hoy, pero no solamente del pastor, no volteen a verme todos a mí. Sacerdote es el padre o el esposo que debe de dar protección, cuidado, palabra de Dios en su familia. Igual la madre, pero principalmente el padre. El sacerdocio de Elí es un ejemplo de cómo no se deben de hacer las cosas. Pero yo me puse a investigar de dónde venía Elí porque no se me hacía lógico que Dios tuviera un sacerdote que no obedeciera a Dios. Y pasa que según el orden cronológico, como no estuvieron ni Nadab ni Abiú, como lo dice creo ahí, o decía Pepino, en el Números capítulo 3, versículo 2, seguía Eleazar como cabeza del sacerdocio. ¿Qué me estás diciendo, pastor? Espéreme, ahí voy, no se me desespere. Algo pasó entre Jueces y Samuel, que esto no fue así, porque me puse a investigar y Elí es descendiente directo de Itamar, uno de los hijos de Aarón, pero era el último que le hubiese tocado la posibilidad de desarrollar un sacerdocio. ¿Qué te estoy tratando de decir hoy? Que desde ahí está el origen de por qué el sacerdocio de Elí no funcionaba. Dios dio una línea para servirle, una manera de hacer las cosas, y esto no se cumplió. Quiero que pongas mucha atención en algo. El día de hoy tú y yo queremos que Dios nos honre. Necesitamos que Dios nos escuche, nos vea, nos atienda y cumpla con todas nuestras necesidades. Creo que no hay una persona el día de hoy que aunque sea sepa un poquito de Dios. Que después de la pandemia no entendamos
que nada depende de nosotros. Vino un pequeño virus que no podemos ni siquiera ver y a todos nos ha transformado la vida. Ya nada es igual y la noticia es que nada va a ser igual otra vez. Eso nos ha enseñado a que dependemos únicamente y absolutamente de Dios. Amén. La historia de Samuel, tú debes de buscar conocerla como la de cualquier personaje, porque mira, tú el día de hoy puedes ser Samuel, puedes ser Ruth, tú puedes ser David. Espero que no seas Judas Iscariote, pero el día de hoy tú eres un personaje de la Biblia. Lo que estás viviendo, lo que te está pasando, Dios lo dejó escrito aquí de manera personalizada. Y cada personaje tiene instrucciones de parte de Dios para poder salir adelante. Pero si tú y yo no conocemos a cada personaje, no vamos a saber cuál nos toca representar el día de hoy o cuál estamos representando. No sé si me explico. En los tiempos de Elí, el sacerdote que se debía dedicar a servir a Dios, ¿y sabes cómo se sirve a Dios primero? Empezando por ti y por tu casa. No podemos ser candiles de la calle y oscuridad en nuestro hogar. El sacerdote Elí no servía correctamente a Dios. Dice la Biblia que en esos días había una persona, un hijo de Dios llamado Elcana. ¿Cómo se llamaba? Elcana. Elcana era una persona, un varón de Dios que servía a Dios, pero que tenía dos esposas. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Igual que Jacob, él tenía dos esposas, una que amaba y otra que no amaba tanto, por decirlo así. Es un ejemplo muy claro de nosotros con Dios y de nosotros con todo lo demás que nos gusta o que amamos. Es un ejemplo de cómo no podemos servir a dos amos. Elcana, cada que veía a Penina, Penina se embarazaba. Además, ni acababa de levantar los dos y ya estaba embarazada la mujer. Pero en contraparte, Ana, por más que se le ponía de frente, esa no se embarazaba. Nada. Era una mujer infértil. La infertilidad espiritualmente representa la vida de cada persona que no obedece la palabra de Dios. ¿Vamos bien? En resumen, Penina era fructífera, daba mucho fruto, obedecía mucho a Dios. ¿Quién es Penina el día de hoy? Hombre o mujer, no importa. ¿Quiénes somos Ana? Aquellas personas que no obedecemos a Dios, no obedecemos su palabra y por eso no damos mucho fruto. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 11 y 12, pingüino. Y Elcana se había vuelto a su casa en Ramá, después de que, como tú lo sabes, no te tengo que recordar la historia. Ana le había dicho a Dios: viviré para servirte, dame un hijo y ese hijo te lo voy a entregar solamente a ti. Primero de Samuel, capítulo 2, 11 y 12. Ana le había hecho una promesa a Dios, así como tú y yo le hacemos muchas promesas a Dios que no cumplimos. Ana sí cumplió su promesa. Y después de haber cumplido su promesa, Ana tuvo que abandonar a lo que más le había pedido a Dios y dejarlo en el templo para que le sirviera a Dios. A eso le puedes llamar tu trabajo, le puedes llamar tu matrimonio, le puedes llamar tus hijos, tu salud, tu dinero, lo que tú quieras. Señor, lo que más amo te lo entrego a ti y te pongo a ti en primer lugar. ¿Cuál fue el premio de Dios para la vida de Ana? Ana después, la que no podía tener hijos, después de Samuel tuvo muchos hijos. Y dice la Biblia que cuando Samuel fue entregado al templo, Elcana regresó a su casa en Ramá y el niño ministraba a Dios. Imagínate, un niño sirviéndole a Dios. Yo ahorita, por ejemplo, veía a Valentina, la hija de Omar, adorando a Dios y yo decía: Señor, ¿por qué perdemos eso? No sé si ustedes han visto a alguno de sus hijos y no obsérvenlos cuando realmente están adorando a Dios. Es de los beneficios de estar aquí adelante, ¿verdad? Vemos algunas cosas sobrenaturales. Yo les he dicho que hay personas en esta iglesia que adoran a Dios de una manera que contagia, como Lilo, como Miguel,
de los que yo puedo ver, o mi hijo Raúl. Pero hoy que vi a Valentina dije, wow, me acordé precisamente de Samuel como niño, sirviéndole a Dios. Pero mira, el versículo 12 dice que los hijos del sacerdote del pastor, los que debían de poner el ejemplo, eran hombres pecadores y no conocían a Jehová. Por eso decimos que Elí era candil de la calle y oscuridad de su casa, porque era bueno para enseñar a los demás, pero a los de su casa nunca los enseñó. El mismo primer libro de Samuel, Pepino, capítulo 2, versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Te voy a explicar. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Cuando una persona que preparaba los sacrificios a Dios realizaba bien su trabajo, la Biblia dice que, por ejemplo, el pecho del animal era para el sacrificio a Dios. Ahorita te lo explico. Y la parte del brazo izquierdo del animal, ya haya sido una paloma o lo que fuera, o una pata de un animal, era para la persona que preparaba el sacrificio que se hacía. Dios es tan detallista que dejó detalle de cada cosa. Había que hacer las cosas de una manera. Los hijos de Elí no, como Caín, se querían quedar con lo mejor y no le daban lo mejor a Dios. Se quedaban ellos con lo mejor para su vida. Estos muchachos, dice el primer libro de Samuel, mismo capítulo 2, Pepe, versículos 22 al 24, siguieron siendo desobedientes y cuando su papá Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, aparte de todo, eran fornicadores estos muchachos. Elí suavemente les dijo, mijito, ¿por qué haces estas cosas? Yo oigo de todo el pueblo que ustedes proceden mal. No sean malos, hijitos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo. Elí no se preocupaba por formar a sus hijos. Elí se preocupaba por lo que el pueblo pudiese decir de él. Y le decía a sus hijos, háganlo aunque sea escondidas, que nadie los vea, pero no me quemen. Imagínate un pastor diciendo pero no viviendo. No creas que es fácil pararse o sentarse aquí a compartir la palabra de Dios. El primero que se confronta es el que predica. Pero ¿por qué te estoy hablando específicamente de esto? Mira, como siempre le hacemos aquí, vamos uniendo los puntitos. Mal sacerdocio, malos hijos. Sacerdotes ineficientes, hijos desviados de Dios. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ok. Lo que estamos viviendo el día de hoy. Miles de predicadores en YouTube peleándose por ver quién tiene más vistas, suscriptores o gente que lo sigue. Pero realmente poca gente preocupándose o preocupándonos porque realmente haya vidas transformadas. Te voy a decir quiénes somos el día de hoy, según el libro de Apocalipsis. Vamos por favor, Pepino, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Mira, la Biblia dice en Apocalipsis que Dios les dio un mensaje a las ¿cuántas iglesias? ¿Cuántas? 7 iglesias, número de perfección, número de Dios. Apocalipsis es el libro de las revelaciones de lo que va a pasar al final de la era, no al final del mundo, ¿eh? Tú ya has aprendido en esta iglesia correctamente que cuando Cristo venga no se va a acabar el mundo, va a ser modificado. Algunos se van a chamuscar, pero el mundo no se va a acabar, se va a acabar la era del hombre, ¿recuerdas? El tiempo en el que Dios nos dio una oportunidad de acercarnos a Él, eso pronto se va a acabar. Y después viene la nueva era. No es 2000, no es 2100, no es 2050. Es en el momento en el que Cristo venga, no sabemos cuándo es. Apocalipsis capítulo 3, que alguien viene sordo el día de hoy, nos enseña el mensaje de Dios a las iglesias. Pero no creas que son 7 iglesias, por ejemplo, Maranata, Trigo y Miel, Maranata Miami, Maranata Irapuato, Aposento Alto, no.
Son mensajes progresivos que Dios fue dando en 7 tiempos a la iglesia. La iglesia de Dios no son paredes, somos tú y yo, las personas, ¿sí? Y el mensaje de la Odisea a la iglesia de la Odisea es el último mensaje que Dios le da a su iglesia. Nosotros somos la Odisea, ¿se está entendiendo? Es el último mensaje que Dios da y fíjate lo que dice. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, es decir, está hablando Jesús, diciendo esto: iglesia, tú, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las plural. El Señor nos está hablando a ti y a mí. Te lo voy a repetir otra vez desde el versículo 14. Mira, Dios ya le habló a la iglesia en varios tiempos, a la misma iglesia, 7 veces en 7 periodos. Después del 7, de la iglesia 7, del mensaje 7, del tiempo 7, que es este que estamos viviendo, ya viene Cristo y se acabó la oportunidad de haberse acercado a Dios, conocerlo y obedecerlo. Como te agarres, como te quedaste. Y escribe Cristo a la iglesia, a ti y a mí el día de hoy, a la iglesia de los últimos tiempos, tú y yo. He aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, diciéndote: yo conozco tus obras, ni frío ni caliente. Ojalá fueras o frío o caliente, porque cuando te mantienes tibio, dice la Biblia, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A ver, no lo leamos por leer. Imagínate que se te para enfrente el Dios omnipotente, todopoderoso, conocedor, omnisciente. Se te para enfrente y te dice, a ti que estás escuchando esto, a mí ya me lo dijo ayer como 20 veces y me hice pipí: desventurado, miserable, pobre, ciega, desnudo. Imagínate que Dios te dijera eso. En el momento en que venga Cristo, este mensaje es una anticipación de lo que tú y yo debemos de buscar que Dios no nos diga. Otra vez, ¿te imaginas al Dios, enorme Dios, no un diosito que algunos han creado, al Dios verdadero, vomitándote de su boca? La verdad, ni siquiera. Una vez le dije a Dios: permíteme, Cristo, entender tu sacrificio completamente. Y después de rodillas fui y le dije: no te creas, porque ninguna persona somos capaces de soportar eso. Yo no puedo ni soportar la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo. Imagínate que yo entendiera lo que Cristo vivió. Ahora bien, si no quieres que te diga desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo, tu Dios, cuando venga por ti, yo te aconsejo, dice Dios, que compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Dónde compramos el oro y dónde compramos el vestido blanco? ¿Quién damos el coche, la casa y lo que sea por las vestiduras y por el oro? El punto es que a Dios no le interesa tu dinero ni tus posesiones. Dios se refiere a que a través de esto tú lo conozcas y lo pongas en práctica para que te vistas. Una persona que quiere conocer a Cristo, lo quiere conocer cuando ve cómo vives, no lo que dices. Se acerca y ve el matrimonio de Miguel y de Maribel y dice: oiga, yo quiero un matrimonio como el suyo, ¿cómo le hace? Se acerca y ve a las hijas de Miguel, a los hijos de Alfredo, ve a los hijos de Leti y dice: oiga, yo quiero tener unos hijos como los suyos, ¿cómo le hizo? Eso es vestirse del sacrificio de Dios. Dios en este tiempo le está diciendo a la iglesia: oye, por favor, última llamada. Hoy estás en el nivel de iglesia Laodicea. Ya no va a haber más chance.
Versículo 19 de Apocalipsis 3, Pepe. Yo reprendo y castigo a todos los que me amo, a los que amo, perdón. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy aquí en tu puerta, en tu corazón, y te estoy llamando. Si tú escuchas mi voz, acuérdate que la semana pasada dijimos que oír significa obedecer. Aquí dice, si tú obedeces mi voz y haces lo que yo te digo, entraré y cenaré contigo. Vivir en común unión con tu Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mira, a las iglesias. Somos la iglesia de la Odisea. Después de esto viene el anticristo y después viene la venida de Cristo. Fíjate lo que te estoy tratando de comunicar. Ay, mi preciosa coneja. Dígame. Es cumple de la mamá coneja. ¿Cumpleaños de tu mamá? ¿Y me trajo regalo? Córrele, pregúntale. Gracias, coneja. Entonces, la Biblia nos está diciendo que Dios tiene 7 bloques de tiempo hablándole a la iglesia, diciéndole, por favor, no te quiero vomitar, lo digo por tu bien. No te quiero decir desnudo, pobre, miserable. No quiero que obedezcas. Te invito a que reflexiones, porque después de eso viene el anticristo y luego viene Cristo. Te estoy hablando de los tiempos de Samuel. Toma el libro de Samuel y entiende que es la vida que tú y yo estamos viviendo. Padres, madres, pastores, sacerdotes, ministros, líderes, gobernantes, fuera del orden de Dios, viviendo como ellos quieren y no como Dios dice. De eso se trata la Escritura, de avisarnos lo que nos va a pasar si no entendemos. Tú puedes ver la vida de Elí y te vas a decepcionar. Le preocupaba más lo que decía la gente. ¿Cuántos likes tengo en mis páginas? ¿Cuánta gente vio mi prédica? ¿Tú crees que a un pastor, a un ministro consciente, le debe de importar que haya 2,000 personas viendo su mensaje? ¡Qué miedo! Ni los conozco. A mí el Señor dice la Biblia que me va a dar a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Yo por eso me orino, con todo respeto dicho, con las personas que están allá, porque no sé cómo van. Los que están escuchando las prédicas solamente por redes sociales, los que ya no están viniendo a las congregaciones, como pastores decimos, ¿cómo estarán? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Ya se perdieron? ¿Ya se murieron? A veces en broma les digo, ya fue el rapto y me quedé y se fueron otros, ¿o qué? Porque como pastor consciente, tú que no estás viniendo y tú que no tienes ni la decencia de avisar por qué no vienes, haces que nosotros nos preocupemos porque además de todo, si te pierdes, no vas a ir con Cristo. Pero si te pierdes y no vas con Cristo, me van a reclamar a mí. Yo digo, a ver, Señor, ¿las redes sociales son de beneficio para los pastores o no? Es que la palabra de Dios se está multiplicando, sí, pero la palabra de Dios que sirve es la que crea cambios, la que da transformaciones. Mira, te platico la historia de la Biblia bien sencilla. No solamente el que el Antiguo Testamento dice que un Salvador iba a venir y el Nuevo Testamento dice que ese Salvador es Cristo. Eso todos lo sabemos. Pero ¿sabes cuál es la historia de la Biblia? El pueblo de Dios metiéndose en problemas y Dios mandando a una persona para sacarlo de problemas. ¿Sí o no? Pero ¿con qué mandaba Dios a esa persona para sacar al pueblo de problemas? Nada más. Tienes un problema o ves un problema, lleva la palabra. El pueblo estaba preso, estaba esclavizado y mandó a Moisés ¿con qué? Con ametralladoras, cuernos de chivo, tanques y aviones. Por favor,
Lo mandó con pura palabra. ¿Con qué mandó a Josué? Con pura palabra. ¿Con qué mandó a David? ¿A poco David podía con 3,000 y con 4,000 y con 5,000? Por favor, si a los escuincle lo mandaron contra un tipo de 3 metros, tú y yo hubiéramos corrido. ¿Y qué le dijo David? Pura palabra. Las piedras son palabra de Dios representada. Nada más. Mira, fíjate en la profecía, Pepino. Primero de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 36. Lo único que necesitas es palabra de Dios, no necesitas que yo te diga nada más. Con esto que te lleves y que tú te comprometas a vivir, con eso tienes suficiente. Dice la Biblia, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así te ha dicho Dios. ¿Con qué mandó Dios a un varón a avisarle al profeta, al sacerdote Elí que estaba viviendo de una manera desordenada? Lo mandó con palabras. No le mandó un iPad con el video de la batalla donde se habían muerto 30,000. Mira, bruto, perdimos por tu culpa, porque eres mal sacerdote. Tus hijos, tu esposa están desviados de Dios porque no estás haciendo tu labor. Pastor, estás hablando de prosperidad material, no de la prosperidad que salva, la del alma. Dios no lo mandó con una televisión diciéndole, mira, vamos a analizar el video como si fuera un partido de fútbol para que veas por qué perdiste. Lo mandó con palabra y le dijo, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo los escogí por mí o para mí, para sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieran sacrificios sobre mi altar y quemen incienso y lleven efod delante de mí. ¿Qué está diciendo Dios? Para que vivas como yo te digo. El efod era la vestimenta del obediente, del Hijo de Dios. Olvídate de cómo se constituía. ¿Qué te importa si a Adán lo hicieron de polvo, de tepetate, de arena o de lodo? Hay gente que se pelea por eso. A ver, ¿de qué tipo de polvo hizo Dios a Adán? Para creerte. Ay, no es lo de qué lo hizo. Es lo que representa a Adán, lo que representa a Samuel, lo que representa a cada personaje en la Biblia para tu vida. Dice el versículo 29. ¿Por qué te burlaste de mis sacrificios? ¿Por qué no los hiciste como yo te decía? Yo te dije cómo hacerlo. Has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado al dinero más que a mí. Has honrado al trabajo, a una mujer, a la sexualidad, a la pornografía. Te ha preocupado más qué te va a pasar y si vas a tener o no, en lugar de obedecerme a mí. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Los has engordado con mis ofrendas. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, te dice, ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora te digo, nunca ya pasará, porque yo honraré al que me honra y a los que me desprecian los tendré en poco. Dios mío, si no temblamos con este tipo de avisos, no hay nada que el Señor pueda hacer más por nosotros. Los errores de Elí provocaron que primero mataran a 4,000 y después, con todo y arca, mataron a 30,000. Te voy a decir algo bien fuerte, y principalmente a los varones porque somos las cabezas. Yo sé que la mitad de la iglesia ya no viene porque yo he sido muy específico últimamente, pero eso dice Dios. Nunca he dicho nada que no diga Dios. ¿Sabes lo que decían los filisteos cuando les hacía así saber que la presencia de Dios estaba con Israel? Fíjate lo que dice la Biblia. Primero de Samuel capítulo 4 versículos 8 y 9. Esto es para hombres y mujeres. El pueblo de los filisteos, los enemigos de Dios, supieron que habían ido por el arca y como gente religiosa, ¿te acuerdas? Pensaban que era una cajita de milagros, que quien tuviera la cajita ganaba. No entendían que era la presencia de Dios basada en la obediencia a Dios. Ojo, los mismos filisteos entendían más que nosotros. Los enemigos de Dios entendían más. Dice primero de Samuel capítulo 4 versículos 8 y 9. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar del Dios Todopoderoso?
Estos son los dioses que hirieron a Egipto con todas las plagas en el desierto. No sabían ni quién era Jehová, pero sabían que iban a perder. Y se levanta un líder filisteo y dice, oigan, pórtense como hombrecitos. Así dice, esfuércense filisteos y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos les han servido a ustedes. Sean hombrecitos y pónganse a pelear. Vean la traducción que se les antoje. Hay algunas que dice, pórtense varonilmente. Imagínate, varón, que Dios llegue a tu vida y te diga, te di una mujer, te di hijos, te di todo lo que necesitabas, más de lo que merecías, y no te portaste como hombrecito, porque no obedeciste lo que yo te dije. Yo no quiero que me diga eso, mi Dios. Y el Señor nos está diciendo, estás en ese tiempo. Versículo 10 de 1 Samuel 4, Pepe. Cuando alguien les dijo, pórtate como hombre, ay, ¿y si no tengo? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si la pandemia me deja sin nada? ¿Y si me muero? Pues vas con Cristo. Esa es la mejor noticia que nos pueden dar. ¿Quién tiene temor a morirse? El que no ha muerto en esta vida. El que no vive para servirle a Dios. Ese es el manual. Yo les decía en esta semana en la clínica a la gente, ¿quién se inventó solo? ¿Quién se dibujó? ¿Cómo se dio vida? Para que pueda decir, yo hago lo que yo quiera con mi vida. Después de que un valiente, alguien con sentido común le dijo, sean hombrecitos, agárrense los pantalones y vayan para adelante, los filisteos vencieron a Israel, los cuales huyeron cada uno a sus tiendas. Y fue hecha muy gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000. ¿Cuántos? 30,000. ¿Tú crees que Dios dijo, ya perdimos porque el entrenador no nos sirvió? ¡Qué tristeza! Ay, Elí, te dije cómo hacer las cosas y no quisiste. Es tu culpa. Ya, me rindo. ¿Tú crees que Dios dijo eso? No, 1 Samuel 2:35 dice, yo me crearé, me proveeré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Habla de David, habla de Cristo, pero también si tú quieres habla de ti. Un sacerdote fiel que haga las cosas como yo digo, para que saque una familia adelante y esa familia saque a otra iglesia. ¿Cómo? Con el ejemplo. Que mucha gente diga, nosotros queremos amar a Dios como ustedes lo aman. Y así se haga una familia más, y luego 3, y luego 5, y luego 10, y luego se salve una ciudad, y luego se salve un estado, y luego se salve un país. ¿Por dónde se empieza? Por la casa. Necesitamos recuperar el sacerdocio. Mira, en este tiempo hay sacerdotes en casa y en las iglesias como Elí, pensando en el dinero, pensando en la preocupación de que no me falte nada, pensando en hacer las cosas como yo quiero y diciéndole, Raúl, hijo, enfrente de la iglesia hay que dar buen testimonio. Acá por tu lado haz lo que quieras, pero en la iglesia como que se vea que sí somos cristianos. O bien, hay un tipo de sacerdocio como el de Samuel. ¿Sabes con quién quedó bien Samuel? Con su rey, con David. Samuel lo levantó y después le dijo, tú eres mi rey. Hoy tú y yo somos Samuel y necesitamos quedar bien con nuestro Dios. El sacerdocio tipo Elí, tipo el de la Odisea, ese no inspira a nadie. Ay, es que no me gustó la alabanza, no me gusta la alabanza, por eso llego tarde, porque la alabanza no me gusta. Qué bueno que no te guste, te lo he dicho 100 veces, porque es para Dios, no es para ti. Es para que le guste a Dios. Y a Dios no le gusta tanto como suena. Le gusta la intención con lo que se lo dices. Ay, es que el mensaje dura mucho. Yo antes en la iglesia católica iba con el padrecito que menos de 25 minutos ya nos dejaba salir. Regrésate a la iglesia católica, una religión por otra, lo mismo. Hay quienes podemos escuchar un mensaje que venga de Dios 2, 3, 4, 10 horas seguidas y no nos cansamos. Eso es lo que Dios quiere el día de hoy. Eso es lo que Dios está formando. Una iglesia
que haga lo que Él quiere. Una iglesia que siga órdenes. ¿Sabes cuál es esa iglesia? La de segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Entender tu lugar, buscar a Dios, orar, obedecer a Dios y corregir lo que estás haciendo mal. Ahí está el proceso. Entonces yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el tipo de sacerdocio que provoca ser seguido. Eso que va a provocar, ¿sabes qué? Que no tengamos gobernantes como los que tenemos el día de hoy, que un día quiere salvarse con una estampita y mañana le hacen una limpia y después va con un pastor y al rato termina con un chamán. El pueblo tiene al gobernante que se merece, ¿eh? Tú tienes la esposa que te mereces, tienes el esposo que te mereces, tienes los hijos que te mereces. Depende el tipo de sacerdocio que hayas llevado, como el de Elí o como el de Samuel. Y te lo vuelvo a repetir, primero de Samuel capítulo 2, versículo 30. Honraré a los que me honran. El Dios de Israel te dice, ya te había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí eternamente. Mas ahora por desobediente te digo, nunca ya más se hará, porque yo solamente honraré a los que me honran y a los que me desprecian les tendré por poco. ¿Sabes qué me responde Dios? Sencillo, ni se complica conmigo. Al más cabezón de las ovejas de mi pastor, le habla siempre de la misma manera para que entienda fácil, o sea, yo. Cada que le digo, Señor, intento esto, intento lo otro, y voy por acá y voy por allá, y las cosas no están saliendo, Señor, dime por qué. Perdón, a Dios no se le pregunta por qué. Señor, dime para qué. El Señor me dice, honro a los que me honran y tengo en poco a los que me tienen en poco. ¿Cuánto de tu tiempo le estás dando hoy a Dios? ¿Lo que te sobra? Pues Dios te está dando lo que le sobra a Él también. Es que no me alcanza, Señor, es que no estás dando. Porque lo que siembras, lo que siembro, así que si algo no te está saliendo bien, es porque estás tomando a tu Dios en poco. ¡Auch! Esto no es una profecía. Dios honra a los que le honran. Es un rasgo del carácter de Dios. Dios es fiel a su palabra, no a ti, no a mí. Y quiero que lo entiendas con palabra de Dios. Éxodo, Pepino, capítulo 33, versículo 11. Tú debes de recordar que nadie, en absoluto, traducción de la palabra no hay ninguno, eso significa nadie, viene del hebreo. Nadie ha visto el rostro de Dios. Pastor, no es cierto, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Nel. Bajaba la nube, la presencia de Dios, y a través de la nube, así como hoy a través de la Biblia, Dios le hablaba a Moisés. Pero nadie ha visto el rostro de Dios. ¿Sabes por qué? Porque te mataba. Porque Dios no puede estar en presencia de alguien que no es como Él. Porque la presencia de Dios destruye a lo que no es como Dios. Y como tú y yo no somos como Dios aún, hasta que Él nos glorifique, gracias a Dios que no se nos para por enfrente porque nos mata. Pero sí tenemos la bendición de que Dios nos guía. Mira, imagina que esta historia que te voy a contar es tu historia y la mía, porque esa es la verdad. No importa cuántos años tengas, 16, 20, 25, 50 o 60. Esta es tu historia y esta es la mía. Y mira, va a ser muy gracioso, de verdad, con todo respeto dicho, que cuando venga Cristo y sea el rapto, como en las películas,
Veamos a tanta gente llorando y diciendo, ¿por qué? Y Dios como, oye, tengo casi 7,000 años avisándote y me preguntas por qué. Cuida con quién vas en un carro manejando, ¿eh? Porque si es un hijo de Dios, de repente va a ir manejando, se va a ir. Y el volante se va a quedar sin conductor. Y si tú no lo eres, tú vas en ese carro. No es posible que le lleguemos a reclamar a Dios un día o a preguntar, ¿por qué? Porque el Señor nos avisó con mucho tiempo. Éxodo 33. Después de que el pueblo había vivido desobedeciendo a Dios, ojo, como muy probablemente muchos vivimos el día de hoy, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto también llévalo contigo. Llévalo a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, y yo enviaré de ti al ángel. Yo antes que leía esto decía, ay, qué chido, el ángel iba delante de ellos. No, Dios le estaba diciendo, soy fiel a mis promesas y les prometí llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿sabes qué les estaba diciendo? Yo ya no voy con ustedes por cabezones. Les dijo, mandaré a mi ángel delante de ustedes, pero yo ya no voy contigo. Yo ya no juego contigo. Ya no me digas porque no te voy a escuchar y no te voy a hacer caso. ¿Se está entendiendo? Dios les dijo, cumpliré con lo que yo prometí, pero ya no cuentes conmigo. Imagínate que tu Dios te dice el día de hoy, ya no cuentes conmigo. ¿Por qué, Señor? Por cabezón, por cabezona. Porque en esta pandemia, en vez de depender de mí, te preocupaste más por ti. Te enfocaste solo en ti. Te cambiaste de iglesia. ¿Quién carajos te dijo que te puedes cambiar de iglesia cuando tú quieras? El Señor te puso en un lugar para que le des a la iglesia. ¿Quién eres tú para moverte si el Señor no te mueve? No por el pastor va a seguir viviendo a fuerzas. No por los de la alabanza, si no es aquí van a tener que estar en otro lado o van a dejar de alabar a Dios algún día. No es por eso, es porque somos equipo, caray. Dios nos puso como iglesia con un propósito y para dar. Solo que el pastor esté en un pecado evidente y les diga, me vale gorro, o que no estás aprendiendo nada nuevo, cosa que te firmo, no te pasa. Tú no te puedes ir de tu iglesia, ni de esta, ni de donde estés. ¿Por qué? Porque Dios te puso ahí para dar, para usarte, para que lo que te da en la semana lo des el domingo o el miércoles o el día que se congreguen. Nos congregamos para venir a dar lo que Dios nos da, para ir a una clínica, a un hospital, a un asilo de ancianos, a llevarle a Cristo a las personas. Por eso no te puedes ir cuando te dé tu gana, porque Dios te sembró en un lugar y el único que te puede mover es Dios. Amén. No escuché los amenes necesarios. Y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo y a todos los feos. Te llevaré a la tierra que fluye leche y miel, pero ya no subiré en medio de ti. Muchos decíamos, ay, mandó al ángel. Sí, pero Dios ya no iba. Padre, Hijo y Espíritu Santo ya no iban. ¿Quién quiere caminar un camino sin Dios? Si Dios dice, no te preocupes, ya arreglé todo para que todos los feos no te hagan nada. Vas a llegar, pero vas a ir sin mí. Porque eres pueblo de dura cerviz. Te quiero tanto que por cabezón y desobediente, si te acompaño, te voy a matar. Porque la desobediencia es muerta por la obediencia. No sé si soy un poquito bendecido por Dios para comunicarte lo que te estoy tratando de decir. La Biblia dice que oyendo el pueblo en el versículo 4 esta
Mala noticia, se vistieron de luto. Dios les dijo, no entendieron, van solos, van a llegar, pero no van conmigo. El pueblo dijo, híjole, no puede ser. Porque Jehová le había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son pueblo de dura cabeza. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. El Señor les estaba dando una última oportunidad. Deja tu amor por el dinero, deja tu amor por una persona a la que amas más que a mí. Eso se llama idolatría. A tu mamá, a tu esposo, a tus hijos. Deja de darme lo que te sobra durante el día. Porque yo honro a los que me honran, no a los que me dan lo último, lo que les queda. Entonces los hijos de Israel obedecieron y se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Observa, el mismo Moisés dijo, saco la presencia de Dios de aquí. Porque como estamos en pecado, Dios nos va a matar. Y el tabernáculo de la reunión que estaba fuera del campamento, sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba de pie a la puerta de su tienda. Y veían a Moisés de lejos hasta que él entraba en el tabernáculo. Así como ahorita, allá desde tu casa. Imagínate que necesitas la presencia de Dios. Entiéndelo. Pero ahora ya no está disponible. Y ves como allá a lo lejos hay alguien que sí recibe dirección de Dios, que sí recibe cuidado de Dios, que sí recibe atención de Dios. Y a ti lo único que te queda es decir, yo podría estar ahí y no estoy por necio, no estoy por necia. Y no me refiero a venir a la iglesia o no venir. Me refiero a vivir una vida en coherencia con lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ahora sí, ya no está Dios, ya no viene Dios conmigo, ya añoro a Dios, ahora sí adoro, ahora sí obedezco. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. No dice que Moisés veía el rostro de Dios. Dice que Moisés hablaba con Dios. Quien tiene su Biblia en la mano ahorita y hermosamente la está leyendo, o la pantalla que está aquí enfrente, Dios te está hablando cara a cara. ¿Qué derecho tienes de estar pensando en otra cosa ignorando a tu Dios? ¿Cómo crees que Dios te está hablando en este momento y estás viendo el WhatsApp o comunicándote con alguien diciéndole dónde vamos a ir a comer ahorita que este tipo se calle? No. Así como Moisés hablaba con Dios cara a cara, Dios te está hablando en este momento y te está diciendo, despierta porque las oportunidades se están acabando. Amén. Y él volvía al campamento, Moisés, pero el joven Josué, hace rato te dije, el joven Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Por qué Josué, si lo enseñaron a ir siempre con su líder, no formó un líder que fuera con él cuando a él le tocó dirigir al pueblo? ¿Por qué el día de hoy no estás enseñando a tu esposa y a tus hijos? ¿Por qué el día de hoy, esposa o hijos, no tienes una persona o un grupo de personas a los cuales estarles enseñando la palabra de Dios? Moisés dijo a Jehová, mira, tú me dices a mí, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Y yo te digo, Nel, porque si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Versículo 12. Yo te he conocido por tu nombre, le dijo Dios, y has hallado gracia delante de mis ojos. Ahora pues, le dice Moisés, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que te arrepientas y vayas con nosotros. Mira,
La Biblia nos dice que Dios cambia de opinión. Cuando hubo una persona que se arrepintió y le dijo, por favor, Señor, no nos mandes sin ti. Dice la Biblia que Dios se arrepintió. Cuando dice el versículo 12, yo te he conocido por tu nombre, la Biblia dice que Dios vio a un hijo obediente delante de él, pidiéndole que no los dejara. Te puedo seguir trayendo prédicas con imágenes y diapositivas. Te puedo hacer que llores. Yo puedo hacer que te rías. Mira, puedo preparar un mensaje para que estés 2 horas y media, como ves una película en la tele, con los ojos abiertos y la cara abierta. Te prometo que tengo capacidad de hacerlo. Pero no vengo a divertirte. De verdad tengo temor de Dios. Hoy que en la mañana lloraba y le decía, Señor, ¿por qué ciertas cosas no me están saliendo? Dios me dijo, estás tan bruto que no entiendes que ayer en la noche te dije que los que me honran, yo los honro. Revisa lo que estás haciendo mal, Juan Pablo. Por eso no te están saliendo las cosas en su totalidad como quieres. Me estás dejando al último. No me estás dando el tiempo que me tienes que dar. Me estás robando. Y no solo es con diezmos, no es solamente no compartiendo, es no dándole tiempo a Él. Viviendo para conocerlo a Él y obedecerlo a Él. Ahora que hemos estado trabajando en la clínica y que veo, por ejemplo, aquí Ezequiel. Ezequiel puede desgastarse 24 horas de rodilla orando por una persona. Yo sé que Ezequiel ha cuidado desvelándose el sueño de muchas personas que llegan intoxicados. ¿Y sabes de qué sirve el esfuerzo de Ezequiel si Ezequiel no le enseña a esa persona a depender de Dios? O bien, ¿de qué sirve el esfuerzo de Ezequiel y que Ezequiel le quiere enseñar a esa persona a seguir a Dios? Pero si la persona no quiere, de nada sirvió. Esta semana yo recibí un mensaje. Corra. Y yo, ¿para dónde? Vuele. ¿Para dónde? Una persona se quiere quitar la vida. Mira, dejé lo que estaba haciendo y ahí voy. Dirección, San Pancho. Arre, ahí voy. Llego con una persona que emocionalmente, yo lo viví, por eso lo entiendo, por eso sé que Dios me mandó a mí. Yo en mis momentos de peor estado anímico, yo si me dabas un foco, ya te lo llevaste, Miriam. Está. Te prometo que mi ansiedad llegó a ser tanta que si me ponías un foco así yo te lo prendía. De verdad. Yo le decía al médico en un momento de ansiedad en mi vida, dame un botellazo, un batazo en la cabeza y ya duérmeme. Ya no aguanto. Ya había tomado pastillas, ya había hecho 1000 cosas. Es más, ya conocía a Cristo. Y tenía tantos problemas que yo te podía prender este foco así, de tanta ansiedad que tenía. Y yo veo a este señor cuando llego y lo veo y digo, este tipo se va a matar o le va a dar un infarto. Ayúdame, me quiero morir. Dios santo, Dios. Y empieza a orar. ¿Qué le dices? Pues empiezas a hablarle de poquito de Dios. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Después de 4 horas, ¿sabes qué pasó? Nada. No pasó nada. ¿Puede pasar? Sí. Dios sabe. Pero Dios no va a meterse a la cabeza de la persona, no va a venir a cargarlo, no va a venir a ponerlo a caminar, ni lo va a arrastrar. Eso fue jueves o viernes, no sé qué día fue. Pero he estado jueves, viernes, sábado, domingo. Ya voy por ti. Necesitas ayuda. Créele a Dios. Yo te llamo, no me busques, así me dijo. No me busques, no me llames, yo te busco.
Pero en serio, no me llames, yo te busco. Sigue igual. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo honro al que me honra, pero tengo en poco al que me tiene en poco a mí. ¿Cómo honro a Dios? Obedeciéndolo. ¿Cómo lo tengo en poco? Desobedeciéndolo. ¿Cómo lo honro? Dándole el primer lugar en mi vida, el diezmo de mi tiempo. ¿Por qué creen que es el 10? ¿Del dinero? No, hombre. El 10 de tu tiempo. 2 horas 40 minutos orando y leyéndole a Dios mínimo todos los días. ¿Quién levanta la mano? Ah, pero quiero que me honres, Señor. Necesito que me ayudes. ¿Por qué te tardas tanto, Dios? ¿Verdad que Dios sí me va a sanar? ¿Verdad que Dios sí me va a dar? ¿Por qué Dios hablaba cara a cara con Moisés? Porque Moisés lo obedecía en todo. Moisés le creía a todas. Después de un tiempo de no hacerlo. Soy tartamudo, ¿cómo me mandas a mí? Tú ve, yo voy contigo. No, soy tartamudo. Mira, en serio, Moisés. Ah, bueno, quítate, Moisés, llévate a tu hermano, pues. Aarón no tenía que haber participado en esta historia. Pero Moisés después entendió. Te sigo leyendo, porque lo que necesitas es Biblia, no mi opinión acerca de un tema. Versículo 17. Jehová le dijo a Moisés, después de que Moisés le pidió que no dejara de ir con ellos: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el que con el que sea yo clemente. Dijo además: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y Jehová dijo aún: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mis manos hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no podrás ver mi rostro. Pepe, ponme de los versículos 20 al 23 ahí mismo, por favor. Te lo voy a explicar. Hay veces que solamente tenemos un poquito de lo que deberíamos de tener de Dios. ¿Sabes por qué Dios no permite que veamos su rostro? Porque los seres humanos necesitamos seguir a Dios por donde Dios pasó. Te lo voy a explicar todavía más específico. Dice ahí: no verás mi cara, pero nadie verá mi nombre, mi rostro, porque si no morirá. Es muy sencillo, mira. Imagínate que Dios es una puerta de esas de supervisión, de inspección de las que hay en el aeropuerto. Muchas veces hemos pasado por ahí, si traemos algo que no debemos de traer, ¿qué pasa? Empieza a pitar. Imagínate que Dios es esa puerta y solamente pasan por ahí los que estén libres de pecado. Pero el que no esté libre de pecado, se dispara un rayo láser de esos que pulveriza y te mata. Entonces, hay algunos que decimos: quiero ver tu rostro. Sí, pásale por la puertita. Si no nos avisa que si no vas limpiecito y sin pecado, te va a chamuscar como el samurái. ¿Sabes cómo? Se murió. Literal. Si pasas por esa puerta y no estás 100% libre de pecado para acceder, porque después de la puerta está Dios. ¿Qué hizo Dios? Todo esto que lees ahí, de la peña que es Cristo, de la hendidura que es el costado abierto de Cristo por donde tú y yo pasamos a la presencia de Dios. Si recuerdas que un día te enseñé, cuando sacó la costilla de Adán para crear a Eva, la Biblia dice que cosió la herida. ¿Por qué? Porque la obra estaba terminada. Te abrí para sacar una costilla, para formar a la mujer,
terminé mi propósito, cierro. Eso fue lo que hizo Dios. El día de hoy, la herida de Cristo, dice la Biblia, sigue abierta. ¿Por qué? Porque la obra no está terminada. La iglesia, la novia, todavía no está bien formada. Todavía no puede pasar por esa puerta de inspección y salir chamuscada. Tiene que pasar limpiecita. Por eso la herida sigue abierta, para que tú y yo entremos por ahí y Cristo nos forme de tal manera que podamos pasar la puerta y no nos chamusquemos. ¿Se entendió? La Biblia dice que solamente veremos la espalda de Dios. ¿Tú crees que Dios puso la espalda porque se le ocurrió? ¿Por qué no puso la barba? ¿Por qué no puso una oreja? Cuando vas siguiendo al líder, ¿qué le ves? ¿Qué le ves? Tú vas, no me expliqué. Arriba. Él es Cristo, Él va caminando, yo lo voy siguiendo, ¿qué le voy viendo? Gracias, Gerson. Por eso dice Dios que le vamos a ver la espalda. La promesa es, voy a ir contigo, ¿sabes cómo? Yendo delante de ti. Para que sepas a quién seguir. Y si Dios levanta la mano, tú y yo, ¿qué hacemos? ¿Por qué crees que vino Cristo a esta tierra? ¿Para salvarnos? Sí. Pero también vino para dejarnos un ejemplo. El cristiano no es cristiano porque tenga una religión. ¿Qué religión tienes? Ninguna. Ah, ¿eres ateo? No, tú eres muy cabezón. No soy ateo. No quiere decir que si no tengo religión soy ateo. Quiere decir que tengo una relación con mi Dios. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque yo sigo a Cristo. ¿Sabes cómo lo sigo? Sigo la espalda de Cristo. ¿Dónde está la espalda de Cristo en la Biblia? ¿Cómo hablo? Veo cómo hablaba Cristo. ¿Cómo tengo que decidir? Veo cómo decidía Cristo. ¿Cómo tengo que reaccionar? Veo cómo reaccionaba Cristo. ¿Cómo le hablo a mis hijos? Ahí Cristo lo dice. Yo fallo mucho ahí. ¿Cómo le hablo a mi esposa? Ahí Cristo lo dice. Yo fallo mucho ahí también. ¿Cómo le hablo a mi prójimo? Cristo le hablaba de una manera, así le tengo que hablar yo. Por eso sigo su espalda, porque lo voy siguiendo a Él. Si Él hablaba de una manera, yo tengo que hablar así. Si Él decidía de una manera, yo tengo que decidir igual. Cuida tus ojos, no forniques con tus ojos, no odies, no mates. Cristo va por el camino sin matar, va honrando a su Padre, va sin decir mentiras, va sin robar, va sin codiciar, y tú y yo que lo vamos siguiendo tenemos que hacer lo mismo. Porque si no lo hacemos, no estamos siguiendo al líder. Ese es el significado de la peña, de la hendidura, de la espalda y del rostro. Así de fácil. Dios te está diciendo, sigo contigo, pero no es para siempre. Aprovéchame hoy. Voy delante de ti, sígueme. Ah, no, Señor. Por ahí no. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que amar? ¿Por qué le tengo que hacer de cocinar a mi esposo si no se lo merece? Cocínenle como si fuera para Cristo, quien se lo coma es lo de menos. ¿Por qué le tengo que dar chivo para que gaste ella? Si no me atiende bien, hazlo para Cristo, no para ella. Cocínele como si se lo mereciera. Háblele como si se lo mereciera. No porque no se lo merezca, como si sí se lo mereciera, porque eso es lo que Cristo hizo. Dio su vida por ti y por mí como si nos lo mereciéramos, aunque no nos lo merecemos. Ese es el evangelio. Ese es el concepto de un hijo de Dios que entiende lo que Dios quiere hacer con su vida. Quiero invitarte, que te pongas sobre tus pies. Vamos a hacer algo hoy. Muy sencillo y personalizado. Yo quiero hoy, incluso a ti que estás escuchando allá, arriba,
Vamos a hacer un inventario hoy. Si tú te pierdes esto, es tu decisión. Tú sabrás. De verdad que depende de ti. Vamos a hacer un inventario hoy. Tema de la clase de este día: la honra a Dios. Darle a Dios lo que le tenemos que dar. Oración, tiempo, lectura de la palabra, obediencia. Vamos a hacer un inventario hoy tú y yo. ¿Cómo estás viviendo tú el día de hoy? ¿De una manera honrosa según la Biblia o de una manera vergonzosa según lo que la Biblia dice, no lo que una persona o tu propio criterio? Mira, antes que estaba yo en el otro equipo, iba y le confesaba mis pecados a un señor que yo no conocía. Y todavía yo muy vivo le decía: oiga, no sé si esto sea pecado, pero todo se lo digo. Oiga, no sé si esto esté mal, pero también hice esto, padre. Usted ya me dirá si está bien o está mal, ¿eh? No sé, chanza. Puede ser. Usted dígame si le gusta a Dios o no. Tú y yo no necesitamos que nadie nos diga si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Así que Dios quiere que hoy hagas un inventario. ¿Por qué te digo que Dios quiere? No porque me lo haya dicho a mí. Dios quiere que todos los días hagas un inventario para que te des cuenta si estás viviendo honrando a Dios o no. Mi vida honra a Dios, Él me honrará. Seguiré teniendo más de lo que necesito y mucho más de lo que merezco. Estoy cumpliendo con mi labor en casa, con mi función. Iglesia, Dios ama igual a hombre y a mujer. No tiene distinción. Pero el feminismo o el machismo no son bíblicos. Una cosa es que Dios nos ama igual, hombre o mujer. Y otra cosa es que no entendamos que Dios nos dio diferentes funciones. La mujer no debe hacer las funciones del hombre, ni el hombre las de la mujer. La mujer no debe tomar las funciones del hombre, ni el hombre las funciones de la mujer. El hombre es cabeza, es para dirigir a la familia hacia Cristo. El hombre provee y protege. La mujer es la que cuida el corazón. El hombre pone las reglas en el hogar como la Biblia dice, y la mujer supervisa que esas reglas se cumplan. La mujer puede trabajar siempre y cuando no deje de atender a su familia, a su esposo y a sus hijos. Siempre y cuando no deje de cumplir sus labores. ¿Estás viviendo una vida honrosa? Todo lo que estás haciendo y pensando, ¿lo podrías decir para que lo viéramos todos y no te daría pena? Dios honra al que le honra. ¿En qué cosas no le estás dando prioridad a Dios? ¿Es primero tu trabajo? ¿Es primero tu familia? ¿No vienes a la iglesia? ¿No vienes a congregarte? ¿No oras o lees tu Biblia porque no tienes tiempo? ¿En qué cosas le estás dando tus obras a Dios? Lo que te sobra. No solamente Elí deshonraba a su Dios. Elí utilizó la vida que Dios le dio para utilizarla, para usarla en cosas distintas a las cuales Dios le había dicho que tenía que hacer. Mira, iglesia, nadie puede esperar que Dios va a obrar en su favor si no ha obrado antes esa persona en favor de Dios. Más de 7,000 promesas, pero todas dicen lo mismo: yo te doy si tú me das.
Cuenta conmigo si yo cuento contigo, dice Dios. Eso es tener una relación con Dios. Nada de Dios me va a dar sin yo haberle dado. Nadie puede recibir de Dios si no ha obedecido su palabra, y menos si no es a través de Jesucristo. Dice Juan capítulo 14 versículo 9: tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido, Felipe, Javier, Maribel, Raúl, Belén. Tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. ¿Cómo podemos pedirle algo a Dios si no conocemos a Jesús? Juan 14 versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez, el que conoce mis mandamientos y me obedece, cuando me busque me encontrará, cuando me pida recibirá. El que obedece recibe cuando pide. El que obedece encuentra cuando busca. Fíjate, iglesia, que si yo pudiera saber que el día de hoy es el último mensaje que daré en mi vida, si el Señor me permitiera y me dijera: hoy es el último mensaje que vas a dar, el día de hoy te vas conmigo, Juan Pablo, amén. Si el día de hoy Dios me diera la oportunidad de darte un último mensaje, te diría: Dios solamente honra a los que le honran. Dios te dice: si quieres disfrutar de lo que te gusta, tienes que hacer primero lo que te toca. Primero lo natural y después lo sobrenatural. Si hoy pudiera pedirte que te lleves algo en tu corazón, es que Dios solamente honra al que le honra y le da las obras al que le da a Dios las obras. El que le da a Dios la prioridad en su vida recibe de Dios la prioridad para su vida. Eso dice Dios. Así que te invito a que hagas un inventario en todas las áreas de tu vida: cuerpo, alma, espíritu. Y ese inventario te va a decir en qué áreas no estás honrando a Dios. Corrige rápido, por favor. Por amor de Dios, por amor de tu vida, corrige rápido. Hay que ser simples. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Señor, yo quiero que me des lo mejor. Y el Señor responde: entonces, ¿por qué tú me das a mí lo que te sobra? ¿Por qué me das lo que te sobra?